No tengo miedo a seguir. Jesús ha prometido conmigo ir. Vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor, mi hermano. Hoy día la palabra del Señor viene a hablarnos, hermano, de algo muy profundo, ¿ya? Hoy día el mensaje del Señor nos va a recordar, amén, de la manera en que el Señor se nos apareció en el camino para poder traernos, ¿no es cierto?, al redil. Todos conocemos la historia de Moisés, amén. Moisés fue un hombre que tuvo en cierto modo, ¿no es cierto?, miedo a poder ver más allá de lo que el Señor le estaba diciendo, en el propósito del Señor. Y vemos a un Moisés que era tartamudo, pero que el Señor, al encontrarse con Moisés, hace un antes y un después en la vida de Moisés. El Señor se le presenta a Moisés a través de una zarza, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Una zarza ardiendo. Que la zarza ardiendo significa, tiene el significado del poder, ¿no es cierto?, de Dios, que es como un fuego que quema, es como un fuego que arde en nuestros corazones, ¿no es cierto? Y es un fuego que marca. ¿Por qué? Porque ese encuentro con Moisés, ese encuentro entre el Señor y Moisés, fue lo que marcó, ¿no es cierto?, la vida de Moisés en poder tomar la decisión que tomó después de ese encuentro con el Señor, ¿no es cierto?, de poder traer, poder llevar el mensaje hacia Faraón, ¿no es cierto?, hacia Faraón, que tenía esclavo al pueblo del Señor en la tierra de Egipto. Amén. Así que le voy a invitar que abra su Biblia. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 3. Ahí va a estar el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Éxodo capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a ir leyendo. Amén. Si tiene su Biblia, vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Confírmeme con... se me olvidó saludar a los hermanos que están conectados, perdón. Tenemos a nuestra pastora Yesenia, a nuestra hermana Amada. Había visto a la hermana... a la esposa de nuestro hermano Luis. Amén. ¿Cómo se llama? La hermana Lorena. Amén. La hermana Lorena, ahí está. La hermana Lorena. Un saludito, hermana Lorena, le echamos de menos. No sé cómo estará nuestro hermano Luis, pero lo único que sé es que el Señor está con ustedes ahí. Amén. Un saludo también a nuestro hermano Luis también, que no sé si verá las transmisiones, pero bueno, esto es para los que pueden ver, amén. Y si no puede ver, hermano, visite nuestro Facebook, dele me gusta a la página de Facebook, comparta la transmisión para que muchos puedan ser alcanzados, amén. Así que también recordarle a los hermanos que abajo, aquí abajito, ya están apareciendo los contactos, amén, aquí abajo, aquí, ahí va el número, ahí. Están apareciendo los números de teléfono por si usted quiere alguna oración, tiene algún pedido de oración, tiene alguna petición, si necesita consejería, cosas así. Usted puede contactarnos al WhatsApp, hablarnos nosotros y nosotros nos pondremos en contacto con usted. Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor, amén, que se encuentra en Éxodo capítulo 3. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Y llegó a Horeb, el monte de Dios.
Oreb significa el monte de Dios, ¿ya? Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Mas cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Verso 7. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, la tierra prometida, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, atento con esto: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Esta es la palabra del Señor. Que el Señor bendiga esta palabra, hermano. Es una palabra que nos viene a recordar varias cosas, ¿ya? Mire, vamos a empezar primeramente desglosando, ¿no es cierto?, el verso 1 hasta el verso 6, ¿ya? Hemos leído la palabra del Señor y es clara, ¿ya?, al momento de decir quién era Moisés, de dónde venía Moisés, ¿y qué pasó después, no es cierto?, de que Moisés tuvo el encuentro con el Espíritu Santo, con el Señor mismo, que se presentó, ¿no es cierto?, en este arbusto como el fuego que vino un ángel, la verdad, con forma de fuego, ¿no es cierto?, y hizo arder esa zarza. Y lo particular de todo es que esa zarza no se consumía. Esa zarza, no sé si usted ha quemado hojitas de árbol. Las hojas de árbol se queman, se consumen. Es lo natural, ¿ya? Pero en este caso, el espíritu sobrenatural de nuestro Señor Jesús hizo arder de manera espectacular esta zarza. Es una demostración del poder de Dios en la vida de Moisés, ¿ya? Automáticamente, después de que el Señor llama a Moisés, ¿no es cierto?, Moisés se cubre su rostro, porque aún así Moisés siente temor del Señor. Moisés siente temor del Señor. Moisés sabe quién es Dios. Y es por eso que Moisés cubre su rostro, ¿no es cierto?, de la presencia de Dios. Moisés sabía que no podía mirar a Dios fijamente. ¿Por qué? Porque el poder mirar a Dios fijamente, amén, me conlleva a ir a la muerte. Nadie hasta el día de hoy ha visto a Dios cara a cara. Solamente yo diría que los ángeles que están en el cielo, ¿no es cierto?, Jesucristo, que es sentado a la diestra de Dios Padre, pueden experimentar, ¿no es cierto?, lo que es el poder mirar al Señor
cara a cara. Pero aquí encontramos a un Moisés temeroso, ¿no es cierto?, que no mira al Señor cara a cara, porque sabe que es el Dios Todopoderoso. Y mire qué importante, porque aquí Dios se le presenta, ¿no es cierto?, a Moisés y le dice, mire, vamos a leer, y se le apareció el ángel del Señor. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Tenemos que tener en cuenta, hermano, también de que Moisés en esta palabra, ¿no es cierto?, primeramente él decide acercarse porque era algo novedoso para Moisés poder ver una zarza que no se consumía. Pero mire qué importante es que el Señor, antes de Moisés poder entrar a su presencia, poder entrar cerca de la zarza que ardía, ¿no es cierto?, el Señor le dice, Moisés, para un poco, antes de poder entrar, ¿no es cierto?, a mi presencia, porque el lugar que estás pisando es el lugar santo. Esto yo me acuerdo que lo predicé hace un tiempo atrás, hermano, lo predicaba con la historia, ¿no es cierto?, de Isaías. Cuando el Señor, ¿no es cierto?, puso un carbón encendido en la boca de Isaías para poder profetizar sobre el pueblo de Israel, antes de que el Señor o el ángel pusiera, ¿no es cierto?, ese carbón encendido en la boca de Isaías, primeramente tuvo que haber un arrepentimiento, ¿no es cierto?, de parte de Isaías. Y para poder, ¿no es cierto?, Isaías escuchar la voz de Dios, primeramente tenían que ser purificados, ¿no es cierto?, su carne, tenía que ser purificado su espíritu, tenía que ser purificado su alma para poder entrar a la presencia del Señor. Y esto claramente, hermano, es clave. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entrar a su presencia sin antes pedir perdón por nuestros pecados. Nosotros no podemos ir delante de la presencia de Dios sin antes pedir perdón por nuestros pecados. Yo sé que Jesucristo nos lava, nos limpia, pero el Señor no es mago, hermano, para poder, obviamente Él sabe las cosas, pero Él quiere que nosotros le declaremos nuestros pecados, nuestras faltas con nuestra boca, reconociendo que hemos pecado para que Jesucristo pueda limpiarnos, ¿no es cierto?, de toda inmundicia, de toda maldad. No podemos nosotros ir a su presencia sin nosotros humillarnos, ¿no es cierto?, y poder develar nuestro corazón, poder decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Mira, sufro de esto, Señor, tengo esta necesidad, necesito que tú me guardes, que tú me cuides, que tú me laves en tu sangre, Señor. Al Señor, recuerde que al Señor le gusta el corazón contrito y humillado, ¿no es cierto?, y sincero. Mientras no haya sinceridad de parte de nosotros, hermano, el Espíritu Santo no va a poder ir mucho más allá. Al Espíritu Santo le gustan esas personas que abren su corazón, ¿no es cierto?, y se sincera, le dicen, Señor, no con tanto tecnicismo, no esas cosas. No, porque ahí entraríamos en vanas repeticiones. A lo que el Señor le gusta es poder nuestro corazón entregárselo a Él, ¿no es cierto?, ser sincero delante de su presencia y poder decirle, Señor, necesito que tú me ayudes con tal cosa. Estoy fallando en esto, Señor, ayúdame. Cuando somos sinceros, íntegros delante de su presencia, es ahí donde el Señor puede depositar y puede llevarse nuestras cargas. Mientras no cumplamos, hermano, esa labor, y mientras no entendamos esta posición, nos va a costar mucho entrar en lo que es la oración, la intimidad con Dios, el poder tener eso hermoso, esa revelación, ¿no es cierto?, que relata en este caso, por ejemplo, lo sobrenatural de Dios que relata Éxodo 3, ¿no es cierto? Éxodo 3 es un capítulo que nos destella mucho acerca de lo que es la manera en que se presenta Dios, ¿no es cierto?, a la vida de Moisés. El Señor en todos los capítulos y en todo, ¿no es cierto?, en las personas que se presentaba el Señor, ¿no es cierto?, se presenta siempre de una manera distinta. Siempre se presenta de una manera distinta. Mire, el verso 6 dice, y añadió, yo soy el Dios de Jacob. ¿No es cierto? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Se presentan 4 generaciones. Mire, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Se presentan 4 generaciones. El Señor le dice a Moisés, mira, yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy el Dios que acompañó a Abraham.
¿No voy a ser el Dios que te acompaña a ti? O sea, lo que estaba haciendo el Señor al poder decirle, ¿no es cierto?, a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Lo que estaba haciendo el Señor era poner por encima de todas las cosas la promesa que le había hecho el Señor a estas personas, al padre, ¿no es cierto?, Abraham, a Isaac, que Isaac fue el hijo de Abraham, ¿no es cierto?, y a Jacob también. El Señor estaba afirmando su palabra a través de esto, a través del nombre, ¿no es cierto? Yo soy aquel que te sacó de la esclavitud. Yo soy aquel que te va a sacar. Yo soy aquel que te va a sanar. Cuando dice yo soy, Él está afirmando que todas las cosas, ¿no es cierto?, que pasan, ¿no es cierto?, por Él, son soberanía de Él. Él está dando el sello del yo soy. Cuando dice yo soy, Él se presenta, ¿no es cierto?, de una manera poderosa ante la vida de cada uno, ¿no es cierto? En este caso de Moisés, por ejemplo, se presenta con un llamado, con un peso, trayendo, ¿no es cierto?, a Moisés esa seguridad de que si Él está con él, que si el Señor está con él, el Señor lo va a acompañar. Vemos más adelante en el verso 7 que el Señor dice a Moisés que Él ha visto la aflicción, ¿no es cierto?, de su pueblo, del pueblo de Israel. Siempre, hermano, que un pueblo, una nación se humille delante de la presencia de Dios, va a haber, hermano, perdón de parte del cielo. Vamos a recordar que la Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, yo, ¿no es cierto?, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a clamar, ¿no es cierto? Vamos a orar al Señor para que el Señor pueda traer perdón a nuestra tierra. No pueda traer juicio, sino que pueda traer perdón, consolación, pueda traer pureza, pueda traer producción, pueda traer sanidad a nuestra tierra. La tierra, ¿no es cierto?, chilena, hermano, está muy dañada. Está muy dañada, muy dañada. Hemos sido muy dañados por muchas cosas. El pueblo chileno es un pueblo, hermano, característico de lo que es la vida cristiana. Tenemos algo especial de los demás países. Amén. Los chilenos, todas las naciones tienen algo especial. Y yo lo reconozco, que el Señor nos llama a nosotros, ¿no es cierto?, a poder gobernar, a poder ir más allá. Pero ¿sabe qué? Chile, hermano, necesita un cambio de nombre. Chile necesita no cambiarle nombre a Chile, sino que un cambio de nombre, un cambio de personalidad. Porque cuando el Señor le cambia el nombre, ¿no es cierto?, o cuando el Señor se le presenta a Moisés, hay un antes y un después, ¿no es cierto?, en lo que es el poder estar con el Señor. Cuando Moisés entra, ¿no es cierto?, a este mover sobrenatural de la zarza, cuando entra a esta representación, ¿no es cierto?, sobrenatural de la zarza, Moisés se maravilla, Moisés se sorprende porque no había visto nunca antes algo tan igual a lo que estaba viviendo en ese entonces, ¿no es cierto?, al poder ver la zarza. Y el Señor, cuando le habló, Moisés automáticamente, ¿no es cierto?, se cubre su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. O sea que hay un antes y un después en la vida de Moisés. Encontramos más adelante que el Señor se presenta, ¿no es cierto?, le da la misión a Moisés de poder, ¿no es cierto?, ir ante Faraón, de poder ir delante del grande, ¿no es cierto?, del gobernador, y ya conocemos la historia. Pero no quiero indagar tanto en la historia. En lo que quiero indagar, hermano, es que un encuentro con Dios va a cambiar, va a ser tu vida el antes y el después. Hay mucha gente que me está escuchando por el Facebook, hay mucha gente que me está escuchando en esta transmisión que necesita un antes y un después en su vida. Necesita un antes y un después. Necesita que el Señor venga y le diga, yo soy el que te rescató. Esa persona necesita que el Señor le diga, yo soy, justificar, ¿no es cierto?, o recalcar su palabra, ¿no es cierto?, en esa vida. Moisés era una persona que no sabía nada, hermano. Imagínense ir ante Faraón. No sabía nada. Pero Dios, desde ese momento que
preparó, ¿no es cierto?, el Señor a Moisés, y Moisés tuvo ese encuentro con el Señor, sepa usted que Moisés, hermano, Moisés automáticamente se llenó de la presencia del Señor, se empapó del propósito del Señor, ¿no es cierto? Y vio para dónde iba su vida. Se empapó, ¿no es cierto?, de la palabra, se empapó del yo soy, y Moisés sabía que no era él el que tomaba las decisiones. Moisés sabía que no era él el que iba delante de Faraón, sino que era la presencia de Dios misma que iba, ¿no es cierto?, al timón con Moisés. Y cuando el Señor va al timón con cualquier persona, hermano, tú no vas a ir a perdedor, vas a ir en victoria, vas a ir de poder en poder, vas a ir de gloria en gloria, porque el Señor prometió que para los que están con Dios todas las cosas le ayudan a bien, hermano. Y la Biblia dice también que el justo va a florecer como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que su día es pleno. Vengo a decirte en esta hora, en el nombre del Señor, que si tú te aferras delante de la presencia del Dios, que si tomas el compromiso de poder llevar tu vida con Cristo, Dios va a cambiar tu futuro, Dios va a cambiar tu vida. Él va a ser un antes y un después en tu vida espiritual. Él va a ser un antes y un después en tu caminar, y vas a ver el antes y vas a ver el después de cuando el Señor se presentó y te dijo: yo soy aquel que te sacó de la escoria, yo soy aquel que te levantó de entre los muertos, yo soy aquel que te libró de la droga, yo soy aquel que te sacó de la escoria, yo soy aquel que te sacó del alcohol. Y tú vas a decir: wow, cuántas cosas el Señor ha hecho con nosotros, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Moisés, yo creo que no dimensionaba lo que estaba pasando, pero este acontecimiento de Moisés, o sea, de Éxodo capítulo 3, es clave en la vida y en la decisión que va a tomar Moisés en ir ante Faraón. Ponte un ejemplo: si Moisés no se hubiera encontrado con el Señor y no hubiera tenido ese encuentro sobrenatural, Moisés con sus propios medios no hubiera podido ir ante Faraón, porque Moisés estaba siendo perseguido por los esclavos. Moisés había tenido una sentencia, ¿no es cierto?, en el pueblo, en la tierra de Egipto. Estaba siendo perseguido, lo querían condenar, ¿ya? 2, Moisés no sabía hablar bien, porque Moisés tenía una particularidad, que Moisés era tartamudo. Y 3, Moisés hubiera ido sin la cobertura del Señor y hubiera ido a pérdida. Pero mira, Moisés, el Señor es tan bueno. ¿Por qué? Porque Moisés, siendo nada, ¿no es cierto?, se presenta delante del Señor. El Señor obviamente trata de cambiar esa naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Y le dice a Moisés: oye, espérate un poco, la tierra que tú estás pisando es tierra santa. Porque una cosa sé, que cuando tú, hermano, pisas las cosas naturales, puede pasar cualquier cosa. Pero cuando tú pisas la santidad de Dios, tienes que ir humillado. Cuando tú, ¿no es cierto?, te involucras con las cosas de Dios, siempre tienes que ir humillado. Cuando tú entras a la presencia de Dios, no es como entrar al supermercado y sacar lo que quieres y después te vas. No es así. Cuando tú entras a la presencia de Dios, tienes que entrar humillado, tienes que entrar sencillo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú vas al supermercado, por lo general compras, gastas y lo que comiste se consume y listo, se acabó. Pero la presencia de Dios es muy distinta, porque puede pasar el mundo, puede pasar el sol, puede pasar la luna, puede pasar las estrellas, puede pasar todo. Pero lo único que permanece en la presencia del Señor es su palabra. La palabra del Señor permanece para siempre, porque la palabra del Señor es fiel y verdadera. Y sabes que si el Señor dijo la palabra, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso tienes que confiar en el Señor. Por eso tienes que confiar en Él. Mientras podamos tener nuestra fe y nuestra confianza puesta en Dios, todas las cosas nos van a resultar. Si Dios te dio una palabra y no sabes qué hacer, no eres la persona capacitada, pero si Él dijo que te iba a llevar a donde dijo que te iba a llevar, créele al Señor. Créele a Él. Imagínate que es más todavía. Porque yo escuchaba gente que dice: no, es que hay que capacitarse. Estoy bien, está bien, hay que capacitarse, hay que leer la palabra. Pero Moisés en ningún momento se capacitó, mi hermano. Moisés en ningún momento tuvo el tiempo para capacitarse.
En ningún momento. Porque al momento que el Moisés recibe, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, automáticamente empezó el cambio y empezó el propósito en Moisés. Y en ningún momento encontramos a un Moisés que se capacitó para poder ir donde Faraón. Al contrario, en las personas que menos saben es donde más, hermanos, más el Señor se glorifica. Por eso te recalco tanto que tenemos que tener un espíritu sencillo, un espíritu humilde. Tenemos que tener un espíritu, hermano, como que el Señor, ¿no es cierto?, tenemos que clamar al Señor en la intimidad y pedirle: Señor, haz de mí un corazón contrito y humillado, un corazón sincero. No un corazón que quiera agradar al hombre, que quiera agradar a los que me están viendo, sino que un corazón que primeramente te agrade a ti, que saque la mentira, que saque la escoria, que saque todas esas cosas. Hay gente que es de doble careta. Hay gente, hermano, que lamentablemente cuesta creerle muchas veces, porque son gente de doble chapa, y a Dios no le gusta la gente de doble chapa. No le gusta esa gente a Dios. Y si nosotros, ustedes, somos de doble chapa, humillémonos delante de la presencia del Señor y encontremos el perdón de nuestra falta, de nuestro pecado y de nuestra actitud. A Dios le gusta la gente sincera, no la gente mentirosa. A Dios no le agrada la mentira. A Dios le agrada la gente verdadera, no la gente que tiene maldad en su corazón al poder amar a su prójimo. La Biblia dice que, ¿no es cierto?, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo siempre he dicho, aquel que no se ama propiamente no puede amar a su prójimo. Tenemos que primeramente amarnos a nosotros mismos, mirarnos a un espejo, mirar y decir: yo soy Patricio, me amo a mí mismo con mis falencias, con mis errores, yo me amo. Ahí recién puedo acceder a amar al otro, porque si no es un amor fingido. Mientras no esté bien conmigo mismo, no puedo amar a los demás. Es imposible. Voy a entregar un amor dañino. Voy a entregar un amor pasajero, hermano. Voy a entregar un amor que daña. Y Dios no le gusta a la gente que daña. Mire, la palabra dice que hay cosas que el Señor, hay ciertas cosas que el Señor aborrece. 7 cosas creo que son abominables delante de la presencia del Señor. Y una de esas cosas son las manos que derraman sangre inocente. Imagínense esa gente que derrama sangre inocente. Ese es un escalón. Pero, mire, lo vamos a buscar aquí ya, porque hay cosas que el Señor... Esperen un poquito, a ver, vamos a buscarlo porque siento que el Señor está hablando muy fuertemente de estas cosas. Cosas que el Señor aborrece. Hay muchas cosas que Dios aborrece. Amén. 6 cosas aborrece Jehová. Mire, escuche esto. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 le son abominables. Amén. Mire lo que vamos a leer, hermano. Proverbios capítulo 6, verso 16, 19. 7 cosas que aborrece Dios: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Usted quiere ser uno de esos? ¿Quiere ser de esas personas que aborrezca al Señor? Se lo vuelvo a leer de nuevo. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Entre hermanos no es que sea hermano de carne, sino que puede ser en la grey del Señor, en tu familia, en la iglesia, en donde sea. Si tú estás causando división, discordia, hermano, eres una persona que lamentablemente estás entrando en el equipo de los que aborrece Dios. A Dios no le gustan las personas que causan división, que causan discordia.
Por eso te hablaba del amor y del mandamiento del amar, ¿no es cierto?, a mi prójimo, ¿no es cierto?, como a mí mismo. Porque si no puedo amar, ¿no es cierto?, a mi prójimo como a mí mismo, estoy entrando en una discordia. Algo está pasando, algo está mal dentro de mí que me hace, hermano, odiar a la persona que tengo al lado. Algo está pasando, hermano, en nuestro corazón. Por eso, hermano, tenemos que examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida. ¿Cómo no me va a gustar a mí ver bien a la persona que tengo al lado que fructifica y que florece? ¿Cómo no me va a gustar que fructifica y que florezca? Puedo ver a Dios en medio de eso. Dios nos ayuda, hermano, porque estas cosas lamentablemente se ven hoy día más que nunca. ¿Y sabía usted que hoy día en la iglesia no se predican estas cosas? Porque el hermano se puede ir, el hermano se puede sentir, porque el hermano, no, es que hay que hablarle amor de Dios. Está bien, hay que hablar amor de Dios, pero tenemos que escarbar en estas cosas. ¿Sabe para qué? Para que estas cosas puedan salir, ¿no es cierto? Y no causen una cadena generacional, o no cause muchas más allá, no cause cosas mucho más allá. Esto es como el árbol. Cuando el árbol está chico, cuando el árbol se planta recién, hermano, es una plantita chica, que crece, pero que no tiene mayor raíz. Pero cuando el árbol está muy gigante, es imposible que usted pueda cortar la raíz de ese árbol fácilmente. ¿Por qué le predico esto? Porque para poder llegar a la estatura, ¿no es cierto?, del varón perfecto, tenemos que escarbar en nuestra vida y sacar todas estas cosas que están atormentando nuestro caminar y que producen, ¿sabe qué? Amargura de espíritu. Una amargura en nuestro corazón, que provocan que no podamos, ¿no es cierto?, alegrarnos con nuestro hermano, que provocan que no podamos alegrarnos en la bendición de nuestro vecino, de nuestro amigo, de nuestro familiar, de nuestro hermano en la iglesia, de lo que sea. Tenemos que saber alegrarnos, hermano, en toda situación, sea que sea bendición para nosotros, o sea bendición para mi hermano, para aquella persona que pueda acompañarme. Dios nos ayude a poder tener un espíritu de mansedumbre, de templanza, de humildad, para poder recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si Moisés no hubiera sido una persona, escuche esto, si Moisés no hubiera sido esa persona que el Señor le dijo, espérate, no pases tan luego, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. ¿Se imagina usted a un Moisés que hubiera tenido arrogancia en su corazón? ¿Cómo hubiera sido con Dios? No, Señor, no, yo quiero pasar porque esa zarza yo la vi y esa zarza, voy a ir a esa zarza porque yo la vi primero y nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Esa hubiera sido la posición de Moisés si Moisés, hermano, hubiera tenido un corazón soberbio. Pero ¿sabe lo que hizo Moisés? Moisés humilló su corazón y aquí Éxodo 3 dice claramente en el verso 6, Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. No un temor de que Dios le hiciera algo, sino que Moisés tenía respeto a la presencia de Dios. Moisés fue una persona que reconoció automáticamente la soberanía de Dios, se humilló y obedeció la voz de Dios. Y es más todavía, más adelante usted ve, la obediencia trae ganancia en las personas que obedecen obviamente al Señor. ¿Cuál fue la victoria de Moisés y cómo se notó que Moisés iba con Dios? Porque Moisés, hermano, sacó al pueblo de la esclavitud y lo llevó a la libertad. Mire qué tremendo. El Señor siempre va, hermano, a acompañar, siempre va a apoyar, siempre va a respaldar a la obediencia ante su palabra y sin soberbia. Cuando hay un corazón soberbio, cuesta, hermano, trabajar en ese corazón. Cuesta. El Señor tiene que llevarte a procesos, humillarte, quebrarte y hacerte de nuevo. Y si no aprendiste de ese proceso, el Señor vuelve a repetir el proceso, hasta que tu corazón se humille, hasta que tu corazón sea forjado. Pero si dentro de tu corazón tú entiendes que la esencia de la adoración, hermano, es la humildad, es la sencillez. Si no comprendemos estas cosas, se nos va a ser muy difícil caminar en el
en el camino del Señor. Vamos a ir en proceso, porque el proceso es para eso. El proceso es para quebrarte. El proceso es para enseñarte. Dios no va a plantar nada en algo que está hecho. Al contrario, Dios, hermano, va a quebrar las cosas para hacer algo nuevo. Dios no puede, hermano, lamentablemente te traigo malas noticias. Dios no puede, hermano, edificar algo que ya está construido. Dios tiene que derribar por tierra, ¿no es cierto? Y empezar algo nuevo, con simientes nuevos. Por eso, hermano, te vengo a decir en esta hora y vengo a profetizarte. Todo lo que, hermano, te enseñaron hace un tiempo atrás, Dios lo va a empezar a romper en estos meses. Dios va a empezar a romper teología. Dios va a empezar a romper, hermano, mucho tecnicismo, muchas cosas que te habían enseñado. Vengo a decirte que el Señor las va a romper y Él, al igual que como lo hizo con Moisés, va a traerte un encuentro fresco. Dios va a traer un encuentro nuevo con tu vida. Y Él te va a enseñar las cosas, hermanos, nuevas que Él tiene para ti. Y es ahí donde vas a encontrar revelaciones, ahí donde vas a encontrar sentido a las palabras que te han entregado. Cuando el Señor te ha hablado, voy a hacer una nación grande de ti, yo te voy a hacer grande en el reino de los cielos. Dios no puede hacer grande a nadie sin antes haberlo, hermano, derribado, sin haber derribado sus fortalezas, sin haber derribado, hermano, sus murallas. Él va a derribar tus murallas para poder hacer fuertes, ¿no es cierto?, con su presencia. Mientras no entregues tu corazón completamente a Dios y Él, hermano, venga, ¿no es cierto?, y quiebre todo eso que tú pensaste que era bueno, el Señor lo va a quebrar y va a traer algo mucho mejor para nuestra vida. Porque Dios no quiebra por quebrar. Él quiebra porque sabe que a lo mejor estás, hermano, edificando en algo que en cualquier momento se puede romper. Y a Dios no le encanta eso. Te traigo a la memoria la palabra que dice, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con la casa que estaba sobre la arena? ¿Qué pasó con la casa que estaba sobre la arena? ¿Aguantó o no aguantó? No aguantó. Pero ¿qué pasó con aquella que estaba sobre la roca? Aguantó, ¿no es cierto? Y es por eso, hermano, que te estoy predicando esto. Moisés no hubiera aguantado, ¿no es cierto?, su casa Moisés no hubiera aguantado la palabra, Moisés no hubiera aguantado el propósito sin antes, ¿no es cierto?, haberse humillado. Por eso es importante humillarse, porque cuando encontramos humillación es ahí donde aprendemos a pasar el proceso, muchas veces callados, orando, ¿no es cierto? Y a Dios le encanta eso, a Dios le encanta no hacerte sufrir. A Dios le encanta que tú entiendas el propósito del porqué de los procesos y del porqué de las pruebas. Ahora, mi pregunta es otra con esta palabra. ¿Hace cuánto tiempo que estás pegado en el mismo proceso? ¿Hace cuánto tiempo que estamos pegados en la misma prueba? ¿Hace cuánto tiempo que estamos pegados en la misma tristeza, en el mismo dolor, en la misma depresión, sumido en todas esas cosas? ¿Hace cuánto tiempo? Dios no nos va a tener una eternidad en un desierto, porque una persona naturalmente que pasa por un desierto más de una semana, creo, más de 2 semanas, se muere de sed. Y Dios no va a querer que usted se muera y se pierda en un desierto. Al contrario, Dios lo va a tener en ese proceso por un tiempo y después lo va a secar. Porque déjame decirte que para cada prueba hay una solución. Dios no te va a dar ni una prueba o Dios no te va a hacer pasar ningún proceso sin antes tener la solución para ese proceso. Amén. Dios no te va a dar nada que te vaya a hacer mal, que te vaya a empachar. Dios no te va a dar nada que te vaya a desenfocar del camino del Señor. Y es por eso que antes el Señor tiene que hacerte pasar por prueba, por persecución. Tiene que quebrarte para poder hacer algo nuevo. Es como que el Señor tiene que quitarte la armadura desgastada para poder darte una nueva, para que puedas afrontar una nueva temporada. Mientras no estés, hermano, capacitado para poder recibir una nueva temporada, Dios no va a hacer nada. Dios no va a hacer nada más allá. Pero si tú estás capacitado para poder entrar a una nueva temporada, a otro nivel de gloria, gloria a Dios, afrontemos las cosas, seamos valientes, porque ya está cerca la venida del Señor y está cerca la tierra prometida. Mire, la tierra prometida es símbolo de eternidad.
¿Por qué? Porque el Señor le habla, ¿no es cierto? Y cada vez le recalca al pueblo de Israel que van a ir a la tierra prometida en donde fluye leche y miel. Es símbolo de bendición, es símbolo de bienestar, es símbolo la tierra prometida es símbolo de abundancia, símbolo de paz, ¿no es cierto? Es una tierra que es exquisita en muchas cosas. Tu tierra prometida siempre va a ser el cielo. Siempre tiene que ser la eternidad. Tu tierra prometida siempre tiene que ser la oración. Siempre tiene que ser el ayuno. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la oración es la llave de todas las puertas. Amén. Es ahí donde tienes que estar. Es ahí el Edén en el que tienes que habitar. El hombre desde el principio, desde el Génesis, habitó en lugares, hermanos, siempre ricos en paz, siempre ricos en alimentos, siempre ricos en muchas cosas. ¿Y qué ha pasado con la iglesia? La iglesia se ha desenfocado y hoy día encontramos una iglesia que no descansa como tiene que descansar, que no predica como tiene que predicar, porque no ha conocido al Señor, porque no ha conocido al Cristo que se le presentó a Moisés, que le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Confiamos en confiamos, ¿no es cierto?, en el yo soy o en la experiencia de aquel que vio a Dios, pero no queremos tener un encuentro personal con Dios. Y podemos ver en Génesis, que en Génesis, desde Génesis, hermano, desde Génesis en adelante, el Señor siempre se ha querido, hermano, relacionar con el hombre, pero sorpresa, el hombre ha querido, hermano, siempre estar con Dios, pero lamentablemente Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora, ha querido, ¿no es cierto?, eliminar, cortar ese lazo entre el hombre y Dios. Siempre Satanás ha querido quitar ese lazo entre el hombre y Dios. Pero ¿sabe qué? Yo sé que el Señor tiene poder sobre Satanás, el diablo. ¿Por qué? Porque el Señor ya condenó al diablo desde hace mucho tiempo y Satanás, hermano, está enojado. Satanás sabe que le queda muy poco tiempo. Satanás sabe que al sonar de la trompeta, hermano, la iglesia vuela. Y el Señor va a poner, ¿no es cierto?, a la iglesia por sobre, ¿no es cierto?, Satanás. El diablo ya está vencido hace mucho tiempo. Satanás sabe que ya está vencido hace mucho tiempo. Todas las cosas que el diablo hace, que el Señor lo reprenda, son copia barata de la presencia de Dios. Copia barata. Pero mire, hermano, si Moisés pudo sacar al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, y llevarlo a la libertad, ¿cuánto más nosotros no vamos a poder cumplir el propósito del Señor? Si Moisés era un hombre que estaba incapacitado y era tartamudo y no sabía tanto, ¿cuánto más nosotros, hermano, que muchas veces tenemos un poquito más de sabiduría, todas esas cosas, por intermedio de la presencia del Señor? No vamos a poder traer nuestro hogar en sujeción, traer nuestra vida ordenada. No vamos a poder gobernar ambientes de gloria, poder gobernar, ¿no es cierto?, con el poder de su Espíritu Santo. ¿No va a poder hacerlo? Obviamente no va a poder hacer, hermano.